estamos de vuelta. El doctor José Celi, el doctor Leonelo Bautista y el ingeniero Leonardo Ramos hoy es nuestro elenco, hablando de las estadísticas y la importancia que tienen en materia de salud. La verdad es que escuchar esas consideraciones que nos acaba de servir el doctor Leonelo Bautista es bastante interesante y gratificante al mismo tiempo, por lo menos para mí, porque veo que el problema entonces es político. Problema político, más que un problema puramente técnico. Doctor José Celi, espero que mi opinión no sesgue su respuesta. No, mira, comentando lo que Leonelo ha hablado hasta ahora, fíjense, cuando él mencionaba lo que se hacía en la universidad donde él labora, planteó claramente que ellos funcionan a partir de unas políticas. Es decir, ellos tienen les decidieron que hay que estudiar la variación en las condiciones de salud, que hay que ver la desigualdad entre ellas. O sea, hay unas políticas definidas. Inclusive tienen una teoría, aunque uno no esté de acuerdo, pero tienen una teoría. Ellos dicen que el problema son los factores de riesgo. Entonces, políticas y teoría definen qué información tú necesitas. ¿Qué acción vas a realizar finalmente, no? Sí, entonces, primero, qué sucede y luego cómo voy a intervenir. Entonces, esa es la secuencia que ha faltado aquí. Aquí se llega como un requisito tener una tabla con la frecuencia de casos, que muchas veces no pasa de eso, de frecuencia de casos. Y a veces te dicen, mira, subió 5 casos con relación al mismo mes del año pasado. Y esa variación tiene validez estadística o no tiene, nadie sabe. Existen buenos técnicos en estadística desde hace años. Ahora, siempre han sido pocos. Y como dice Leonelo, siempre son mal pagados. Siempre están ausentes en las decisiones. A ellos se les llama para que den la tabla de tal cosa, pero van a tomar las decisiones otros, ¿verdad? Ellos no están en el asunto. Tampoco están en el momento en que se decide qué información se puede hacer. Pero también hay impuestos. Y el riesgo de que la información que ellos que den, entonces también genere un rash, ese es otro, o un ramalazo. No, el que analiza información para la intervención tiene que ser crítico. Tiene que ser crítico. Leonelo señala, tiene que ser un independiente. Es que realmente, si analiza una información sobre una situación, tiene que decir cuándo va bien y cuándo va mal. Pero ¿qué quiere oír el político? Que en realidad no son políticos, son proselitistas. La política es un arte o una ciencia para definir cómo se obtiene poder para organizar, para cambiar la forma en que se organiza y funciona la sociedad. Los nuestros lo que están es buscando cuáles son las actividades que me dan votos a mí y cuáles son las que no debo hacer porque pierdo votos. Entonces la política aquí en Dominicana ha sido clasificada como proselitismo, degenerada proselitismo. Por eso no hay un plan de país, pero hay un plan para ganar las elecciones. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, quien se ponga a analizar información tiene que tener en cuenta de no lesionar. Yo recuerdo hace muchos años también, tú conoces a Emiliana Peña. Emiliana presentó en un evento interno del ministerio la situación de la mortalidad materna y claramente ella mostró lo que él decía, la información que tenía, que iba subiendo. Pues la interrumpieron y la fueron a cancelar por eso. Entonces, ¿qué hace el experto en ese tema? Porque ella era enemiga del gobierno. Enemiga del gobierno o de la gestión. Sí. Porque son los dos temas. Entonces, en ese sentido, nosotros... Término que se aplicaba mucho, se utilizaba mucho en la época de Balaguer, me dicen. Sí. Entonces usted está hablando mal del gobierno. Sí, usted es enemigo del gobierno. Sí, o sea, así me pasó, que me negaron el S4 varias veces. Es una repetición de esa retórica. Entonces, pero también hay personas en los puestos y inclusive en corrientes de opinión que realmente no son los mejores en ese sentido, porque vale más decirle al jefe lo que quiere oír que realmente decir lo que realmente esté pasando. En un chat que participamos junto con Leonelo, nosotros nos hemos sorprendido que uno de esos súper técnicos no entiende lo que es una tasa. No la conoce la tasa. Y les rebatimos y Leonelo le explica y yo les pongo y al final sigue que somos nosotros los que no sabemos tasa. Claro. Entonces, claramente,
cuando venimos, los que son buenos no están en los puestos. Entonces lo que son simples técnicos. Simples técnicos ahí que están echados a un lado. Los que son buenos no están, y si están en una esquina, como decía Leonelo, que es muy buena esa imagen. Sí. Y los que están realmente dirigiendo no son los mejores técnicos, nosotros no nos va por ningún lado. Mencionó el Plandes. Yo quiero ¿Qué es el Plandes? No quise interrumpirlo, pero ¿qué es el Plandes? El marco legal dice que hay que tener un plan cada 10 años a partir de una carta de prioridades. Bueno, pues aquí se hizo uno inicialmente. Cuando hablamos del marco legal, se refiere a la ley general de salud. Sí, y los reglamentos que le siguen. Sí. Entonces, se hizo un primer plan que me pareció un buen documento, un buen análisis, pero quedó en el sitio. ¿Por qué? Porque la burocracia, eso le movía los pies, porque significaba actuar en campos donde no tradicionalmente actúan. ¿Y para qué? Si yo estoy tan cómodo aquí, ¿por qué diablo tú me vas a cambiar la agenda? Sí. Y esa se durmió. Se hace un nuevo plan, primero que no es de 10 años, es 7, y ya iría por 6, ¿verdad? Porque hasta el 2030. Y yo no sé si ha iniciado. Y lo que dice Leonelo es lo que muchas veces hacen los que se llaman expertos en análisis de situación de salud. Ellos no definen un problema y a partir del problema definen qué indicadores buscar para contestarle a la pregunta de la investigación, sino que simplemente compilan la información disponible. Dame un ejemplo para que la gente nos entienda. Yo quiero hablar de salud de la población y si, por ejemplo, no hay nada sobre respecto a salud del hombre, del adulto mayor, entonces eso no sale en el informe. Lo que salen son compilaciones de documentos oficiales muchas veces sin yo saber realmente el procedimiento por el cual se construyeron. Y entonces lo que hacen son compiladores y a partir de la compilación, con una conclusión que nace primero que el análisis de la información, tengo que decir que las cosas van bien. Y entonces a partir de ahí yo escojo los indicadores que me convienen, excluyo los que no me convienen y cojo fuentes positivas y negativas. Aquí hay suficiente información en muchos sitios y que no se toman. Aquí ahí están la base de datos de mortalidad, que es verdad que está atrasada, pero hay. Yo no sé si es asequible, pero hay. Tú tienes la base del sistema de la seguridad social, del Simón, de Cisarril. ¿Quién revisa eso? Tú tienes las encuestas de Hogar, que se hacen cada año. Banco Central produce mucha información. Banco Central, el Ministerio de Economía y Planificación. O sea, hay muchísimas fuentes, pero no se usan. Los que hicieron el plan, ¿de qué buscaron? Los reportes oficiales de OPS, las estadísticas que publica el ministerio y toda una serie de elementos, pero además nos describen la información sin hacer una verdadera y profunda explotación de las cosas y sin dar una explicación. Es simplemente un elemento descriptivo. Y si tú no construyes el problema, ¿cómo vas a intervenir? Entonces, al final, el plan yo no sé si es que yo lo leí mal, yo no encuentro una intervención que van a hacer. Lo que encuentro son un listado de proyectos a realizar. Y cuando tú ves un plan, tú imaginas por lo menos un listado de actividades secuenciados en el tiempo. Así es. Pero yo no encuentro eso en el plan. Eso fue un ejercicio de la burocracia que guisó bien. Ya, o sea, fue bien pagado. Imagino. Bueno, ya estamos claros de que definitivamente en el sector salud contar con datos nos hace tomar decisiones más puntuales para poder hacer frente a situaciones de salud. Aquí tenemos un tema y lo hemos visto ser un tema reincidente y es los retrasos en los boletines epidemiológicos. ¿Cuál es la importancia de mantener esos boletines actualizados en la recopilación de datos en salud? ¿Cuál es la importancia que tiene este recurso? Si nos pudieras responder esa pregunta, Leonardo. Bueno, esa es una información que es crítica para la toma de decisiones, debido a que esa información permite articular cuál sería la ejecución del sector salud en función a lo que está ocurriendo en la salud de la población. Sí. Entonces, al tener información en tiempo real o precisa de esa información epidemiológica, se puede tomar decisiones certeras, incluso hasta tratar de predecir cuál sería la evolución de la problemática de salud a nivel de la población en sentido general. Exacto. Hay un informe, José Celi, doctor José Celi, doctor Leonelo Bautista e ingeniero Leonardo Ramos, que da cuenta de año 2022,
66.918 fallecidos a causa de hipertensión, enfermedades isquémicas del corazón, ataque cerebral, sobrepeso, obesidad. Esa información, por ejemplo, habla de consumo alto de hidratos de carbono, de grasa. Esa información, ¿qué utilidad puede darle el país? Específicamente, hablando del Ministerio de Salud Pública, que es quien traza la política de salud de un país. Se murieron 66.000 personas a causa de esto. Vemos otros datos relacionados con choques de tránsito, con dengue, 42, en fin. Pero estamos hablando de que cuando podemos tomar esa información, que es contar los muertos y de lo que se dice que murieron, ¿qué hacer con ellos, Leonelo? ¿Qué hacer con esa información a la luz de que, bueno, tenemos ese nivel de información? ¿Cómo poder entonces darle utilidad? Lo que se hace con esa información es generar conocimiento. No te escuchamos. Lo, lo que se hace con esta información es generar conocimiento. Y la generación de conocimiento es responsabilidad de distintos sectores. Es responsabilidad del Ministerio de Salud y de SENASA, pero también es responsabilidad de las universidades, de los profesores de las universidades, de los investigadores, del Ministerio de Educación. Entonces, cuando tú preguntas qué se hace con estos problemas, bueno, esos son nuestros problemas de salud y lo que se hace es identificar cuáles son las intervenciones que podrían ser exitosas, implementarlas y evaluarlas. Pero hacer esas tres cosas que parecen tan simples, por ejemplo, identificar cuál es el problema. Bueno, ¿cuál es el problema con la hipertensión en República Dominicana? Es un problema de que no se diagnostica la hipertensión. Es un problema de que no se trata, o es un problema de que no se cumple con el tratamiento, o es un problema de que los tratamientos no son efectivos. Entonces, si usted quiere implementar una estrategia que se base en detección y manejo de hipertensión, usted tiene que tener esa información. Y, por ejemplo, digamos que es que la gente no se toma los medicamentos. Entonces, usted tiene que pensar, ¿por qué no se los toman? ¿Quiénes no se lo toman? Si yo sé por qué no se lo toman y quiénes no se lo toman, yo puedo decir, la intervención debería ser esta y se debe aplicar en este grupo de personas. Y yo puedo decir, además de eso, lo vamos a evaluar. Vamos a evaluar que también funcionan esas intervenciones. Entonces, todo eso tiene que ser un trabajo conjunto entre quienes deciden cuáles son los programas de salud del país y tienen los fondos para implementarlos, quienes pagan por la atención del país, de la atención en salud del país, que, bueno, no son los que pagan, pero quienes gestionan la atención en salud del país, que son los seguros de salud, y quienes generan el conocimiento, que son los profesores en las universidades. Este es el tipo de conocimientos que el ministerio no tiene cómo ni por qué tener los técnicos para generarlos. Entonces, el país tiene que invertir en investigación para poder resolver sus problemas. Como he dicho antes, usted no puede resolver una cosa que no conoce. Usted tiene que conocer cuál es el problema, cuál es su dimensión, cuáles son sus causas, para usted poder proponer intervenciones y evaluarlas. Y eso es generación de conocimiento. El país apenas hace unos años empieza a invertir en generación de conocimiento a través del Ministerio de Educación y de Fondosid. Entonces, esas son oportunidades que las universidades tienen que aprovechar y que el sector salud también tiene que aprovechar para garantizar que van a existir los fondos para desarrollar, para formar investigadores, para hacer investigación en estos problemas. Y ustedes podrán decir, bueno, lo que pasa es que el doctor Bautista es investigador y está pichando su juego. Y yo les voy a decir, sí,
yo estoy pichando mi juego porque yo sé cómo se resuelven los problemas en ese sentido. Y el país, por ejemplo, volviendo al mismo tema de la mortalidad materna, el país no puede resolver el problema del aumento constante de la mortalidad materna porque no conoce sus causas. El país no puede resolver el problema del aumento constante en la mortalidad perinatal porque no conoce sus causas. Y cuando se dan las oportunidades para investigar esas causas, como fue cuando ocurrió el brote de mortalidad perinatal en el Hospital de los Minas, el gobierno no aprovecha, los funcionarios del gobierno no aprovechan la oportunidad para investigar qué está pasando, cuáles fueron las causas. Y como no lo hace, como se limita a apagar el fuego, como no lo hace, por ahí vienen los demás brotes. Entonces, tiene que haber una respuesta articulada frente a todo esto. Nosotros no podemos decir, como estaba yo diciendo hace unos minutos, que el problema son los políticos, o aunque no lo he dicho, o que el problema es el ministerio. El problema somos todos, es un problema de todos. Los investigadores, nosotros los que hemos tenido el privilegio, porque ha sido un privilegio de formarnos como médicos en una universidad del Estado, ¿no? En la que no pagamos prácticamente nada, tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad no la ejercemos. Entonces, como médicos también tenemos una responsabilidad y no la asumimos. No existe, no existe en el país, en todo el país, una asociación de la sociedad civil que agrupe a médicos que estén interesados en resolver los problemas de salud del país. La mayor organización en ese sentido es el Y Colegio el Médico. colegio médico, El Colegio Médico Dominicano nunca ha hecho una actividad para promover la salud de la gente. Nunca ha adoptado, nunca se ha apropiado de un problema de salud de las personas. El colegio médico opera como un gremio. Si usted compara eso con, por ejemplo, la Sociedad Americana del Corazón, la Sociedad de los Cardiólogos, la Sociedad de los Cardiólogos son quienes han estado empujando todo el tiempo al gobierno para implementar programas para prevención por enfermedades cardiovasculares y generan la información, financian investigación. Nuestros colegios médicos, nuestras organizaciones de la sociedad civil de profesionales de la salud solo están interesadas o están mayormente interesadas en, en reclamos gremiales, salariales, que son legítimos, pero eso no quiere decir que se tengan que abandonar, que dejar al pueblo desamparado en términos de la protección de sus derechos de salud, porque somos los médicos quienes entendemos la problemática y somos nosotros los que tenemos que lidiar con los gobiernos y con la población en relación a cómo resolver nuestros problemas de salud. ya, bien. Nosotros hemos estado de espaldas a esos problemas. Yo pienso que hay varios aspectos aquí, José Celi, Leonardo Ramos, ingeniero en informática, ingeniero de sistemas de información y que tuvo una experiencia como asesor y director de tecnología del SNS. ¿En qué año estuviste en el SNS? 2018. Ya, esa fue la etapa de Chanel, la última etapa de Chanel Rosa. Mira, yo veo, por ejemplo, que lo que dice el doctor Leonelo, tomar un ejemplo. Tomamos el caso de los choques de tránsito. En la República Dominicana fallecen 4.000 personas. Hay años que hemos tenido 2.700, 1.800, pero hay años que hemos llegado a 4.000 personas de muertes ligados a choques de tránsito. Correcto. Son los que se matan. Los que se matan ahí en el pavimento y escasamente los que se pueden contabilizar en el hospital en las 24 o 48 horas. Después que entran al hospital se mueren, ¿verdad? Pero no se contabilizan o se subregistran. Entonces, el punto aquí es que es muy difícil saber
dónde llegar si tú no sabes para dónde vas. Y creo que es en gran medida lo que ustedes todos han estado estableciendo. Nosotros tenemos técnicos en poca cantidad, con poca calidad en algunos casos, pero bueno, tenemos. Pero si la máxima figura del sistema de salud no tiene un plan, evidentemente, ¿que a dónde va? No tiene un plan. Olvidémonos de la política, olvidémonos de esa estrategia bien. No. Él no tiene un plan de intervenir un aspecto y responde, evidentemente, a quedar bien. Llega Semana Santa, viene Semana Santa por ahí, hay camas, se le dice con un fututo, con una bocina, hay camas, mátense, corran, que tenemos camas libres. Entonces, evidentemente que ese es un gran problema. ¿Qué hacer, Celi, respecto de esto? Que parece una pregunta como una huevita, ¿verdad? Como lo que jugábamos vitilla. ¿Qué hacer? Déjame primero subrayar algo que mencionó Leonelo con relación a la investigación. Mira, la gente cree que la investigación solo produce nuevos conocimientos. Produce eso y es muy importante. También produce evidencias. También es capaz de producir las bases para yo fundamentar un programa de intervención, y también produce la evidencia o produce la información para yo evaluar y hasta desarrollar un programa de intervención. O sea que realmente la investigación es un elemento fundamental en todo un sistema de salud. Un verdadero sistema, porque nosotros le llamamos sistema al sistema de atención. Por eso el Señor habla de que hay camas, pero no hay acciones para ir más allá de curar, de reparar la enfermedad. Nosotros no hacemos nada para promocionarla, ni mucho menos para protegerla. Lo para que prevenirla es reparar lo que somos nosotros, mecánicos en ese tema. Sí, y las universidades también tenemos esos problemas, porque sí, no le enseñamos a los estudiantes de medicina que ellos no, nuestro diseño no es sanar enfermos. No, claro. No enseñamos eso, sino bueno. Y al final terminan siendo personas que quieren dar salud, pero viven del enfermo. Exacto. Entonces, el otro tema, volviendo a la vigilancia epidemiológica, lo primero es que la vigilancia epidemiológica no está diseñada para decirme cuál es la situación de salud de la población. ¿Qué es la vigilancia? La vigilancia epidemiológica es la búsqueda de varias formas de información para yo adelantarme a un hecho que pueda tener un efecto peligroso, riesgoso para la población. El dengue, por ejemplo. Yo vigilo el dengue, la frecuencia y la distribución del dengue, para ver si me estaré o no enfrentando a una situación colectiva de riesgo en salud pública. ¿Cómo lo haces? En este caso, en el dengue hay dos formas. Vigilancia lo hace el reporte de febriles, y lo hace también a través del sistema de EPI-1 semanales. Sí. O sea, toda la semana. Tiene sitios centinela y tiene varias técnicas, lamentablemente todas pasivas. Es decir, espera el dato, no lo va a buscar. Pero bueno, pero le sirve. Esa información que le dicen que se atrasan los EPI, me preocuparía si el atraso en publicarlo es una debilidad administrativa del nivel que dirige, del nivel central. Pero a mí lo que me interesaría saber es si donde se produjo el dato lo están utilizando para esos fines. Porque uno de los problemas que tenemos es que el dato se produce en el centro de atención primaria del Quemaito en Barahona, y entonces llega a la Dirección Provincial de Barahona, y de ahí llega, ya cuando van a actuar, cuando va al nivel central, cuando Ronald va a leer ya el documento, pasó tres ya semanas. Tiene otro problema. 3 semanas. Ya no que está empezando, no, sino que se está desarrollando. Y si se atrasa una semana más, puede decir que ya se resolvió solo. Sí. Y entonces dice, ya intervenimos, ya resolvimos. Entonces, mi problema es ese, que la información debe estar disponible en el donde la van a utilizar. Nosotros tenemos la tendencia a centralizarlo. Tú te pones a ver, el Servicio Nacional de Salud no es quien dirige los servicios regionales. No es quien dirige. Según su reglamentación, la ley que lo creó es para... El Servicio Nacional es un elemento de apoyo al servicio regional para que estos logren descentralizarse. Lo que se infiere... Y sin embargo, lo que hacen es que coge todo el poder. Si antes criticaban que Salud Pública nombraba hasta el barrendero de las cosas, y después al final le pasamos al Servicio Nacional, ellos hacen lo mismo. Lo que pasa es que ahora son 2 nóminas. ¿Cuáles son las dos? Bueno, tú tienes 2 directores. Uno que es ministro y otro que es el director ejecutivo. Pero la función del Servicio Nacional no es ejercer la dirección de los servicios eso es el regionales. ministro.
Tampoco. El ministro es el responsable El de la rector, política, el rector de la política de sí. salud, ¿cierto? Cierto. Pero entonces Pero el ministro quiere nombrar a los médicos. Porque Y eso es lo que da poder. Y el director del servicio quiere ser ministro. Sí, eso es lo que da poder, es nombrar y manejar presupuesto. ¿Cuál era la queja cuando se planteó la separación del... Ay, el dinero se va a ir para allá. Eso es lo que pensaban realmente, porque tenemos en manos de los ministerios, no hablo de los ministros porque los ministros sí deben ser políticos, ¿verdad? Pero en manos del ministerio lo que tenemos es una burocracia ligada al Estado que ha hecho su propio mundo y que realmente incluso se le impone a los ministros. Una última pregunta para ti, doctor José Celi. ¿Los técnicos con cambio de gobierno son pasibles de mandarse para su casa? El riesgo es alto siempre. ¿Y ocurre eso? Ocurre muy frecuentemente. Leonardo, yo tengo una pregunta para ti. Pregúntale, ¿él salió en el 20? Porque consiguió quizás mejor empleo. Leonardo, pregunta para ti. Desde el punto de vista de la posibilidad de la ciencia de la informática, ¿qué tiempo puede tardarse en llegar la información que se genera hoy día con WhatsApp, con tanta facilidad? Yo acabo de escribirle a una farmacia, estando en este programa, para que me digan el precio de las tirillas de glucosa, para darle un ejemplo acá, para el glucómetro, y definitivamente ellos me respondieron de inmediato. ¿Qué limitante tiene el sector para que los datos de donde se originan y el nivel que los requiere lleguen? Bueno, ahí la limitante fundamental es la inversión en recursos de tecnología, que siempre ha sido un escollo. O sea, ninguno de los, hasta la gestión de Chanel, valga la redundancia, no se ha esforzado en fortalecer el esquema tecnológico y la infraestructura tecnológica del Servicio Nacional y de los servicios regionales. Entonces, el principal escollo ahí es eminentemente económico, porque se requiere dinero para tú fortalecer una red que te permita obtener la información en tiempo real. Se han hecho esfuerzos para lograr eso, pero el escollo es económico y luego técnico. Bien. Pero el técnico con el económico se subsana. Pero es extraño. El tema es político. Escúchame, es extraño porque si hay algo que les gusta a los gobiernos es construir y es comprar. Ay, sí. Porque el problema que tenemos en nuestro sistema es formar recursos humanos y que recursos humanos que respondan al interés colectivo. El que les gusta y les encanta es construir hospitales, es comprar tecnología porque eso deja dinero. Finalmente, Leonelo, me gustaría que tú hicieras una última reflexión en nuestro programa del día de hoy. Tenemos para eso 1 minuto, por favor. Bueno, yo dije que al final iba a decir por quién iba a votar. Por ninguno. No voy a decir porque no me va a dar tiempo. Pero tal vez en otra oportunidad. Te vamos a dar 1 minuto más para que lo diga entonces. No, lo cierto es que a donde yo estoy no puedo votar porque nuestro gobierno no garantizan que si tú estás fuera del país puedas votar. Tienes que ir a Nueva York a votar. Tienes que volar a Nueva York. No, ir a Nueva York no es factible para votar. No. Pero déjeme decirle qué era lo que yo quería decir con esto de despedida. En los próximos meses el país se va a ver invadido de información que generan los partidos políticos. Esa información hay que verla con escepticismo. El objetivo de los partidos políticos es ganar adeptos que voten por ellos y mentir is not, o tergiversar la información es una estrategia en todos los sitios, en todos los países. Los políticos tienen que mentir para ganar votos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que realmente una forma de evitar estar influenciado por todos estos discursos sesgados es tener datos, lo que ustedes están diciendo. Si yo fuera a votar en República Dominicana, yo estaría mirando los datos de mortalidad, los datos de factores de riesgo, los datos de salud. Mi parámetro sería, bueno, de todos estos partidos, ¿cuál lo ha hecho mejor en salud? ¿Cuál ha reducido la mortalidad?
cuál ha reducido la mortalidad infantil, por ejemplo, que se duplicó en los últimos 2 años. Y en base a eso yo votaría. Esa sería mi cosa. Pero nosotros no tenemos información, de manera que nosotros no hacemos un voto No, democrático. además las personas que tienen la capacidad quizás de hacer ese cuestionamiento pudieran ser quintuplicados o yo no sé. Opacado. No, Bueno, o sea, pero si eso existiera, sí, eso podría ser función de las organizaciones médicas. sí. El Colegio Médico Dominicano podría tener un equipo de personas que le informara al país la situación real de salud del país y los problemas con base a los datos que existen, Muy bien. porque se puede hacer para que la gente supiera por quién votar. Muy bien, pues muchas gracias Leonelo Bautista desde Wisconsin, gracias profesor. Leonelo fue monitor de anatomía cuando era estudiante, y tiene por ahí, todavía hay un manual que él, Fundador de la Asociación de Monitores. sí, o sea que hizo camino al andar Son desde muy pecados temprano. de José Celi, juventud, Amaury, perdónenmelos. perdón, Que esos son pecados de juventud. de juventud. Fue el premio Amin Abel Sí. en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tienes un minuto, Celi, y contando. Bien, en un minuto recalcar la necesidad de disponer de información e indicadores para la toma de decisiones. Sí. Que debe estar lo más cerca posible al que la produce y la va a utilizar. Que no debe ser centralizado solamente, sino que debe desarrollarse esa competencia a nivel periférico, a nivel del territorio. Y lo último que Leonelo decía, la información no debe ser solo para la burocracia, sino la población debe tener disponible para poder evaluar entonces a quienes lo gobiernan y a quienes lo rigen. Yo creo que eso es importante. El problema fundamentalmente es político. Es una decisión política que hay que tomar y luego surgen los elementos técnicos, porque primero tienes que definir qué problemas vas a tratar, Así es. qué teoría tienes sobre ese problema y entonces qué información necesita, y luego llega el nivel técnico y te dice, para esa información usted necesita, y que le llegue a tal forma, en tal frecuencia, en tal Podemos tiempo, hacer esto. eso se hace con esto. Exacto. Entonces el problema es que hemos empezado casi siempre buscando cuál es la tecnología, pero no sabemos cuál es el contenido para esa tecnología. Ni para aplicarla. Leonardo. Bien, para cerrar el tema, Sí. yo entiendo que ha faltado mucho lo que tiene que ver la concientización de las personas, la formación de las personas a nivel público y privado de gestión de información, cuál es su uso, cuál es su beneficio, y también ha faltado el aspecto político de definir clara exactamente qué es lo que se requiere y para qué, y tomar decisiones en función a esas informaciones que se van capturando. Bueno, señores, hemos tenido en el día de hoy pues este tema que es muy técnico, definitivamente que lo es, porque implica una serie de aspectos que son los que nos manejan, nos tienen entrampado, nos tienen liado en un sistema de salud que no acaba de dar un empuje de inicio, porque hace falta eso que mencionábamos, hace falta una voluntad política seria, hace falta una decisión, y más temprano que tarde deben empezar a surgir pues la parte crítica y también, cómo no, la parte ejecutiva que vea la obligación que tiene de poder producir pues datos estadísticos, indicadores que lo conozca la población que la padece, para poder ser, como decía el doctor Celi, pues un crítico y un actor de cambio. Gracias, señores, por estar, doctor Celi, doctor Leonelo Bautista y el ingeniero Ramos. Mañana será otro día en Cátedra Médica. No le cambie, ahí viene al mediodía con Mariotti y compañía.